también vamos a conversar sobre el tema educativo, Mabel. Así es, porque ya sabemos que los chicos van a regresar a clase en pocos días, ¿no? En marzo. Sin embargo, hay algo que ha llamado muchísimo la atención. Van a utilizarse otras plataformas educativas, se va a mantener el Aprendo en Casa. Se habla de presencialidad, pero ojo, no todos los colegios están preparados para que el 100% de sus alumnos tomen clases de manera presencial. Algunos, por el aforo, van a tener todavía que seguir utilizando desde casa, van a tener que dividirse en grupos y utilizar desde casa estas plataformas. Eso es en los colegios particulares. Pero en los colegios públicos también se va a tener que utilizar, por ejemplo, el Aprendo en Casa, ¿no? ¿Y qué otros mecanismos? Vamos a conversar con Paul Neira, especialista en políticas educativas y director corporativo de Estudia.pe. ¿Cómo está, Paul? Muy buenos días. Hola, Mabel. Hola, Jorge. Buenos días y felicitaciones por el día de ayer, el Día de la Radio. Ay, muchísimas gracias. Ahí nosotros lo celebramos todos los días. Efectivamente, ayer celebramos el Día de la Radio. Vamos al objeto de la entrevista. Los chicos están regresando a clases de manera presencial, pero eso significa que van a tener que prescindir de las plataformas virtuales, del Aprendo en Casa, por ejemplo. No debería ser así, Mabel, porque por múltiples razones. La primera de ellas tiene que ver porque la norma técnica ahorita, el Ministerio plantea que la distancia entre carpetas dentro del salón de clases debe ser de 1 metro para adelante, 1 metro para atrás, 1 metro para la izquierda y para la derecha, y eso va a generar un tema de aforo. Y al generar un tema de aforo, solo vamos a poder, digamos, dar el servicio educativo en colegios públicos y colegios privados en el país a un número determinado de estudiantes de la capacidad total que tiene el salón de clases. Ese grupo que se queda, si quieren, sin asistir a la clase presencial, va a tener que tener el servicio educativo asegurado. Entonces, en el caso del Estado peruano, y ojo, el Estado peruano ha planteado el Aprende en Casa como un servicio educativo para todos los estudiantes, no importa si es público o privada, lanzó esta estrategia a partir del año 2020 y que se ha mantenido a lo largo del tiempo, y que ahora que ya estamos a puertas, digamos, del regreso a clases, por estas razones va a ser bien poco probable, digamos, que el Aprende en Casa tenga que ser archivado o guardado en el cajón, porque va a haber un grupo muy importante de estudiantes que no van a tener acceso a la clase presencial. Pero adicionalmente también viene el tema siguiente, y es que en el Perú existen un gran número de modalidades de servicio educativo. Lo que pasa es que nosotros siempre tenemos en la cabeza que el servicio educativo es inicial, primaria y secundaria, y ahí nos quedamos, digamos, ¿no? Cuando en realidad existen dentro de cada nivel, es decir, de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario, modalidades de servicio. Y, por ejemplo, voy a mencionar algunas que un mecanismo de Aprende en Casa es fundamental. Por ejemplo, el servicio de atención hospitalaria de educación. O sea, es decir, los estudiantes que por razones de salud están prolongados tiempos en el hospital por problemas de salud, necesitan servicio educativo. Por ejemplo, una estrategia como Aprende en Casa definitivamente va a ayudarlos a ellos. O, por ejemplo, la modalidad de educación en alternancia, que es que los estudiantes de secundaria van 15 días a un colegio físico y 15 días se van a su comunidad de origen. Un Aprende en Casa para esos 15 días es fundamental. Entonces, digamos, no solo para el regreso a la presencialidad, sino para otras modalidades del servicio educativo también sirve, digamos, el Aprende en Casa. Ajá, señor Neira, y si se toma la decisión precisamente de mantener el Aprendo en Casa, ¿debería ser replanteado? Es decir, ¿se ha hecho una evaluación de los contenidos básicamente que se difunden, están acorde a la currícula, cumplen los objetivos o necesita también hay un ajuste? A ver, el Estado peruano y en su historia, Jorge, ha tenido una tradición de que los recursos educativos siempre han sido recursos impresos. O sea, es decir, tenemos el libro de texto, el manual, el cuaderno de trabajo, el entregable, que eran handouts, digamos, estas hojitas separadas, pero siempre la recurrencia del recurso educativo ha sido el caso de cosas impresas. Lo interesante, digamos, en medio de la crisis, la pandemia, es que ha obligado al Ministerio de Educación a la conformación de equipos para producir recursos educativos diversos.
más allá de lo impreso. Esa oportunidad, desde mi punto de vista, me parece que es una cosa que no podemos perder. Y avanzando en esto, estamos en una etapa de maduración, Jorge. Yo creo que sí toca ahora revisar no solo la diversidad de los mismos, sino también la calidad y la capacidad de profundidad de estos. Y ahí hay un punto, por ejemplo, ¿cómo se ha hecho alguna evaluación de cuál ha sido el impacto del Aprendo en Casa por los programas emitidos por televisión o por radio? ¿Se puede saber cuál ha sido el nivel de sintonía y si esto de alguna manera ha impactado en los alumnos? ¿Esa evaluación se puede realizar? A ver, se ha realizado un seguimiento del Aprende en Casa durante el año 2020 y parcialmente el 2021 por parte del Ministerio de Educación, que hacía una estrategia mensual de llamadas con una lógica estadística en todo el territorio, llamando a padres de familia respecto a la respuesta de los hijos a la estrategia Aprende en Casa. Porque recordemos que 2020 y mitad del 2021 es el momento más duro, si quieren, de las olas en nuestro país, y donde había casi ningún colegio abierto en presencialidad, incluso experimental en el país. La información que tenemos de esa época era que había un altísimo rating, una altísima apertura de los estudiantes a la estrategia. Claramente esa estrategia tiene que modificar su forma y su forma de implementación a lo largo del tiempo una vez que regresemos a la presencialidad. Pero desde mi punto de vista, creo que no es discutible el encarpetarla, esta estrategia, porque me parece que el sistema educativo peruano y los estudiantes podrían perder una buena oportunidad de acercarse a aprendizajes de manera distinta y en canales distintos. Así es. Que es lo que necesitamos en términos de riqueza de un sistema educativo que llegue a todos los peruanos. Y eso, y si me permite, Jorge, esto, Paul, porque sí, además, si bien está claro que, en papel, ¿no?, los alumnos van a regresar en marzo a las escuelas, hay muchos colegios cuya infraestructura les está imposibilitando el retorno a clases. Ningún alumno en esos colegios va a regresar y va a tener que seguir con la educación virtual. Esto no solamente en zonas urbanas, sino también en zonas rurales, donde, súmenle a eso, la conectividad es muy mala. No, exactamente, Mabel, o sea, porque, a ver, todos nos estamos quedando todavía, y está bien, en la discusión del regreso a clases al 28 de marzo. Pero hay una enorme discusión que no estamos teniendo que tiene que ver con qué va a pasar después del 28 de marzo, el 29, el 30, el 31, ¿correcto? Esa estrategia de regreso a clases a lo largo de todo el 2022, que implica un proceso de recuperar aprendizajes, de acelerar aprendizajes, tiene que tener una estrategia lanzada. Y evidentemente no va a bastar solamente la presencialidad. Claro. Unido a lo que tú has dicho, efectivamente, de que hay un conjunto de peruanos que van a tener que recibir clases de manera virtual porque el aforo no lo permite o porque las condiciones no lo permiten. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder articular una estrategia sistémica para enfrentar el problema si es que no lo hacemos con todos los medios disponibles y en los cuales ya hemos acumulado una experiencia de más de 2 años de desarrollar este tipo de enseñanza en nuestro país? Muy bien, Paul, muchas gracias por atendernos esta mañana, la claridad y por supuesto esperamos la respuesta del Minedu en relación a estas plataformas educativas, si se van a mantener, se van a reajustar o qué pretenden hacer para garantizar la mejor educación en este año 2022. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, Jorge. Un saludo, Mabel. Paul Neira, especialista en políticas educativas y director corporativo de Estudia.p, ha estado con nosotros. Vamos a escuchar los titulares y regresamos con más en La Rotativa del Aire.